Cuando fui a inscribir a mis hijos en la escuela con orgullo por haber ganado la custodia, la secretaria me corrigió. Esos no son sus nombres legales. Después de 2 años de una batalla legal extenuante, finalmente tenía la custodia de Sofía y Andrés, mis hijos de 10 y 8 años. Había sido una lucha llena de frustraciones, noches en vela y discusiones interminables con Paula, mi exesposa. Pero al final, el juez reconoció que yo podía ofrecerles un ambiente más estable y seguro. Ese primer mes como custodio único fue una mezcla de alivio y alegría. Sofía y Andrés se mudaron a mi departamento, y aunque el cambio fue difícil al principio, poco a poco comenzamos a encontrar un nuevo ritmo. Ayudarlos con sus tareas, prepararles sus comidas favoritas y leerles cuentos antes de dormir me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Decidí inscribirlos en una nueva escuela cerca de casa, para que pudieran comenzar de cero y dejar atrás los recuerdos del ambiente tóxico que habían vivido con Paula. Todo parecía estar encajando perfectamente, hasta que ocurrió algo que no esperaba. Una mañana, mientras llenaba los formularios de inscripción en la oficina de la escuela, la secretaria frunció el ceño al revisar los documentos. «Señor, parece que los nombres en el acta de nacimiento no coinciden con los que usted anotó aquí», dijo, mirando la hoja con cuidado. Me acerqué, seguro de que debía tratarse de un error. «¿Cómo que no coinciden? Sofía y Andrés Gutiérrez, como siempre». La secretaria sacó las copias del acta de nacimiento y me las mostró. Ahí estaban, pero con nombres completamente diferentes. Emma y Mateo Rodríguez. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. «Debe ser un error», dije, sintiendo el calor subir a mi rostro. «Estos son mis hijos, y esos no son sus nombres». La secretaria me miró con una mezcla de lástima y cautela. «Quizás debería revisar esto con el registro civil. Esos son los nombres legales según nuestros registros». Salí de la oficina como un huracán y marqué el número de Paula. No me molesté en contener mi furia. «Paula, ¿qué demonios hiciste con los nombres de los niños?». Su respuesta fue fría y calculadora, como siempre. «Los cambié hace tiempo. Pensé que sería mejor para ellos». «¿Mejor para ellos? ¿Cómo puede ser mejor para ellos cambiar sus nombres sin decírmelo?» «Porque no tienen por qué cargar con tu apellido», dijo, con ese tono venenoso que siempre utilizaba para minimizarme. «Además, los nombres que elegí son más bonitos». «Esto no es un juego, Paula. No puedes tomar decisiones como esa sin consultarme». «Bueno, lo hice. Y ahora tendrás que lidiar con eso». Cortó la llamada antes de que pudiera decir algo más. Esa noche intenté hablar con Sofía y Andrés sobre lo que había pasado. ¿Sabían algo de esto?, les pregunté, intentando mantener la calma. Sofía, siempre más expresiva que su hermano, bajó la mirada. «Mamá nos dijo que eran nombres especiales, que nos los dio porque quería que fuéramos únicos». «¿Les gustan esos nombres?», pregunté, intentando no mostrar mi frustración. Andrés encogió los hombros, mientras Sofía respondía en voz baja. «A veces los usamos con mamá, pero no pensamos que fueran nuestros nombres de verdad». Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de cómo Paula había logrado confundirlos, haciéndoles creer que este cambio era algo normal o incluso positivo. Pasé esa noche investigando cómo Paula había podido cambiar los nombres sin que yo supiera. Descubrí que, técnicamente, era posible hacerlo sin mi consentimiento si se presentaban ciertos documentos, como una solicitud de cambio por motivos de bienestar o una orden judicial basada en información falsa. Sabía que Paula no se detendría ahí. Este cambio de nombres era solo una pieza más en su estrategia de control, una forma de borrar mi presencia en la vida de mis hijos, incluso después de haber perdido la custodia. Mientras miraba las actas de nacimiento con esos nombres que no reconocía, me di cuenta de que la batalla aún no había terminado. Ganar la custodia había sido solo el primer paso. Ahora tenía que proteger a Sofía y Andrés de las manipulaciones de su madre, recuperar sus nombres y, más importante, su identidad. Sabía que enfrentaría más obstáculos, pero estaba decidido a luchar por mis hijos, sin importar lo que costara. Al día siguiente, fui directamente al registro civil. Llegué con las actas de nacimiento originales que guardaba desde el nacimiento de Sofía y Andrés, decidido a demostrar que todo esto era un error. Sin embargo, en cuanto el funcionario revisó la base de datos, confirmé lo que temía. «Señor Gutiérrez, según nuestros registros, los nombres actuales de los menores son Emma y Mateo Rodríguez». «Eso no puede ser.
Aquí están los documentos originales, respondí, entregándole las copias que siempre había guardado con cuidado. El funcionario frunció el ceño, comparando las actas con lo que aparecía en su sistema. Esto parece indicar que hubo un cambio oficial en 2021. Mi mente se aceleró al recordar ese año. Fue en medio del proceso de divorcio, cuando Paula aún tenía la custodia temporal. ¿Cómo pudo hacerlo sin mi autorización?, pregunté, intentando mantener la calma. No tengo esa información aquí, pero puedo verificar los documentos asociados al trámite. Es posible que se haya presentado una solicitud con algún tipo de orden judicial o una exención. Mientras el funcionario buscaba más detalles, me sentía impotente. Paula había encontrado una forma de manipular el sistema, burlándose no solo de mí, sino también de los derechos de Sofía y Andrés. El funcionario volvió con una expresión seria. Aquí está la solicitud. Fue presentada por la señora Paula Rodríguez, alegando que era lo mejor para los menores debido a una ausencia prolongada del padre. Mi estómago se revolvió. Eso es una mentira. Nunca he estado ausente de la vida de mis hijos. Entiendo su preocupación, señor, pero también veo que los documentos presentados tienen inconsistencias. Por ejemplo, la firma de este formulario no parece coincidir con la que aparece en otros registros suyos. Esa frase fue como un rayo de esperanza. Si Paula había falsificado mi firma, tendría pruebas de que había cometido un delito para llevar a cabo este cambio. Esa tarde me reuní con Rodrigo, mi abogado, y le conté todo lo que había descubierto. Él revisó los documentos que me entregaron en el registro civil y asintió con una expresión grave. Esto es fraude, Martín. Si logramos demostrar que ella falsificó tu firma, podemos revertir el cambio de nombres y posiblemente tomar medidas legales contra Paula. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Depende de qué tan dispuesta esté Paula a cooperar. Pero ya sabemos que no se detendrá fácilmente. Rodrigo no se equivocaba. Paula nunca había mostrado arrepentimiento por nada de lo que hacía, y estaba claro que haría lo posible por salirse con la suya. Decidí enfrentarla directamente, aunque sabía que no sería fácil. La llamé esa misma noche. ¿Cómo te atreviste a falsificar mi firma para cambiar los nombres de nuestros hijos?, dije, sin contener mi enojo. Paula soltó una risa sarcástica. ¿De verdad vas a empezar con esto? No falsifiqué nada. Lo hice por el bien de los niños. ¿Por el bien de los niños? Les quitaste sus nombres, Paula. Les cambiaste su identidad sin siquiera consultarme. Siempre exageras, Martín. Ellos se acostumbraron. Tú deberías hacerlo también. Esto no va a quedar así. Ya estoy investigando todo. Haz lo que quieras. No puedes cambiar el hecho de que soy su madre. Cortó la llamada, pero sus palabras solo fortalecieron mi determinación. Intenté explicarles la situación a Sofía y Andrés, pero la confusión y la manipulación de Paula ya estaban afectándolos. Papá, mamá dice que tú estás enojado porque no te gusta lo que ella decidió, dijo Sofía, mientras Andrés asentía en silencio. No es eso, Sofía. Estoy molesto porque lo que hizo no estuvo bien. Ustedes tienen derecho a sus nombres, a la identidad con la que nacieron. Sofía frunció el ceño. Pero, ¿qué tiene de malo Emma y Mateo? A mamá le gustan esos nombres. No es cuestión de que sean malos o buenos, hija. Es que no deberían cambiarse sin que ustedes lo quieran realmente. Andrés finalmente habló. Mamá dice que siempre quiere lo mejor para nosotros. Mis palabras parecían no ser suficientes. La influencia de Paula estaba nublando su capacidad de entender el daño que esto les había causado. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones. Cada vez que trataba de hablar del tema con los niños, las discusiones se volvían más frecuentes. Sofía especialmente parecía más distante. Una noche, después de que Andrés se fue a dormir, me encontré a Sofía mirando una de sus viejas fotos con su nombre escrito en letras grandes en el marco. Me acerqué con cautela. ¿La extrañas?, pregunté, señalando la foto. Ella asintió, pero no dijo nada. Sofía, no importa lo que diga tu mamá o cualquier documento. Siempre serás Sofía para mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento supe que aún tenía una oportunidad de llegar a ellos. Descubrir el alcance de las acciones de Paula fue devastador, pero también me dio la claridad que necesitaba para seguir luchando. Esto no solo era una batalla legal, era una lucha por la identidad y el bienestar emocional de mis hijos. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero estaba decidido a enfrentar cada obstáculo,
no solo para recuperar sus nombres, sino para demostrarles que siempre estaré ahí para protegerlos. Después de confirmar con mi abogado que Paula había falsificado mi firma para cambiar los nombres de los niños, decidí seguir investigando. Rodrigo me explicó que esto podía ser parte de un patrón mayor de manipulación legal. Si ella hizo esto con los nombres, puede haber otras irregularidades. Necesitamos revisar todos los documentos que involucren a los niños desde que ella tenía la custodia, sugirió Rodrigo. Eso significaba buscar registros escolares, médicos e incluso bancarios relacionados con Sofía y Andrés. Mientras reunía la información, comencé a ver un patrón alarmante. Paula había estado construyendo un escenario donde yo no existía como figura importante en sus vidas. Una tarde, mientras revisaba los registros escolares antiguos, encontré algo perturbador. La dirección que Paula había registrado para Sofía y Andrés correspondía a una ciudad diferente, a más de 300 kilómetros de donde vivíamos. Esto me llevó a contactar con el director de la escuela a la que asistieron durante el tiempo que Paula tenía la custodia. Señor Gutiérrez, según nuestros registros, los niños vivían con su madre en esa dirección durante todo el periodo escolar, me explicó el director. Eso no puede ser cierto. Ellos vivían conmigo la mitad del tiempo por un acuerdo de custodia compartida, respondí, sorprendido. El director me envió copias de los documentos que Paula había presentado. Una vez más, encontré algo familiar. Una firma que supuestamente era mía, pero que claramente había sido falsificada. No fue la única irregularidad. Al solicitar los historiales médicos de los niños, descubrí que Paula también había cambiado sus datos en el sistema sanitario. Los registros mostraban que sus nombres legales, dirección y hasta la información de contacto de emergencia habían sido modificados sin mi conocimiento. Incluso había llevado a Andrés a una consulta psicológica, alegando que tenía problemas de adaptación a mi cuidado. Esto me enfureció, ya que Andrés nunca había mostrado señales de necesitar terapia, al menos no hasta que Paula comenzó a manipularlo. Decidí visitar a la psicóloga que lo había atendido. Andrés fue traído aquí por su madre, quien mencionó que estaba experimentando estrés por la ausencia de su padre, me explicó la doctora. ¿Ausencia? Eso es completamente falso. Siempre he estado en su vida. La doctora parecía incómoda. Solo puedo basarme en lo que los padres nos informan, pero entiendo su preocupación. Tal vez sea útil que también lo traiga usted para explorar su perspectiva. Esto confirmaba mis sospechas. Paula estaba creando un registro documentado para respaldar una narrativa en la que yo era un padre ausente e inadecuado. Decidí enfrentarla otra vez, esta vez con las pruebas en la mano. La llamé y le pedí que se reuniera conmigo en un lugar público. Sabía que si la enfrentaba en casa, las cosas podrían salirse de control. Cuando llegó, traía su actitud habitual de superioridad. ¿Qué quieres ahora, Martín?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa frente a ella. Explícame esto, Paula. ¿Por qué falsificaste mi firma para cambiar la dirección de los niños? ¿Por qué llevaste a Andrés a terapia diciendo que yo no estaba presente? Por un momento, pareció sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. Hice lo que tenía que hacer para protegerlos. ¿Protegerlos de qué? ¿De su propio padre? No entiendes nada, Martín. Tú nunca supiste cómo manejar a los niños. Yo siempre he hecho todo por ellos. ¿Incluso borrarme de sus vidas?, respondí con la voz cargada de frustración. Esto no es protegerlos, Paula, es manipularlos. Paula no respondió directamente, pero sus ojos traicionaron algo de nerviosismo. Sabía que estaba acorralada. Mientras esto sucedía, Sofía y Andrés comenzaron a notar las tensiones. Una noche, Sofía se acercó a mí después de la cena, algo que no hacía desde hacía semanas. «Papá, ¿por qué tú y mamá pelean tanto?», preguntó en voz baja. Respiré hondo antes de responder. «Porque estamos tratando de decidir lo que es mejor para ti y para Andrés». «¿Y qué es lo mejor?», insistió, con una mirada curiosa. «Que siempre sepas la verdad, Sofía, y que tengas la libertad de ser quien realmente eres, sin que nadie te diga cómo debes sentirte». Sofía no respondió, pero parecía estar reflexionando. Fue un pequeño paso, pero suficiente para mantener mi esperanza. Con todas las pruebas en la mano, Rodrigo comenzó a armar un caso sólido. Esto no solo refuerza que Paula cometió fraude, sino que también muestra un patrón de manipulación que puede ser considerado dañino para los niños,
me explicó durante una reunión. ¿Qué tan probable es que podamos revertir el cambio de nombres?, pregunté. Con las pruebas de la falsificación, el juez debería ordenar que se restablezcan los nombres originales. Además, podríamos solicitar restricciones para que Paula no tome decisiones importantes sin tu consentimiento. Aunque sentía algo de alivio, también sabía que Paula no se rendiría sin luchar. Como era de esperarse, Paula no tardó en tomar represalias. Presentó una solicitud para modificar el acuerdo de custodia, alegando que yo estaba desestabilizando emocionalmente a los niños al intentar revertir los cambios que ella había hecho. Esto solo complicaba las cosas, ya que ahora el caso no solo se trataba de los nombres, sino de demostrar que yo era el padre más apto para cuidar de ellos. Rodrigo me advirtió que este sería un juicio complicado, pero me aseguró que las pruebas estaban a nuestro favor. Lo más importante es mantener la calma y demostrar que siempre has actuado en el mejor interés de los niños, dijo, tratando de tranquilizarme. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentirme ansioso. Esta no era solo una pelea legal, era una lucha por proteger a mis hijos de las manipulaciones de Paula y devolverles la estabilidad que tanto necesitaban. A medida que el caso avanzaba, me di cuenta de que esto no solo era una batalla por revertir un cambio de nombres. Era un enfrentamiento directo contra años de manipulación y control. Estaba decidido a luchar con todo lo que tenía, no solo por la justicia, sino por demostrarles a Sofía y Andrés que siempre estaré a su lado, sin importar los obstáculos. A medida que avanzaban los días, noté que Sofía y Andrés estaban más retraídos. Las discusiones entre Paula y yo, aunque no ocurrían frente a ellos, dejaban una huella evidente. Sofía, quien siempre había sido más extrovertida, pasaba horas en su habitación, mientras Andrés se mostraba más callado y nervioso que de costumbre. Una noche, mientras ayudaba a Andrés con su tarea, lo encontré distraído, dibujando algo en la esquina de su cuaderno. Era una casa partida en dos, con una figura en cada lado y un niño entre ambas. «¿Qué es eso, hijo?», pregunté con suavidad. Él miró el dibujo y luego a mí, con lágrimas en los ojos. «Es como me siento, papá. No sé a dónde pertenezco». Sus palabras me rompieron el corazón. «Andrés, tú perteneces conmigo, pero también entiendo que amas a tu mamá. No tienes que elegir entre nosotros». Aunque intenté consolarlo, sabía que esta situación estaba afectándolos profundamente. No solo estaba en juego la custodia o los nombres, sus emociones y su sentido de estabilidad estaban siendo destrozados por este conflicto. Mientras Andrés mostraba sus emociones de manera más directa, Sofía comenzaba a hacer preguntas difíciles. Una tarde, mientras regresábamos de su clase de natación, me sorprendió con una de ellas. «Papá, ¿por qué mamá dice que siempre haces las cosas más difíciles?». Tomé aire antes de responder. «Porque ella y yo vemos las cosas de maneras diferentes, Sofía. Pero lo que siempre debes saber es que todo lo que hago es porque quiero lo mejor para ti y para Andrés». «¿Y lo mejor es cambiar nuestros nombres otra vez?», preguntó con un tono que mezclaba confusión y enojo. «Lo mejor es que ustedes puedan decidir quiénes quieren ser. No creo que alguien deba cambiar sus nombres sin preguntarles primero». Sofía se quedó en silencio por un momento antes de cambiar el tema, pero su expresión decía que estaba procesando mis palabras. Sabía que, poco a poco, estaba empezando a cuestionar las acciones de Paula. Una tarde, mientras recogía a los niños de la escuela, Sofía se quedó rezagada al salir del edificio. Me acerqué para ver qué ocurría y encontré a su maestra hablando con ella. «Señor Gutiérrez, ¿podemos hablar un momento?», me pidió la maestra. «Por supuesto, ¿ocurrió algo?». Sofía parece estar teniendo dificultades para adaptarse. Hoy en clase se molestó cuando llamé lista con su nombre legal. Me dijo que no quería ser llamada Emma, pero que tampoco sabía si usar Sofía estaba bien. Miré a Sofía, quien evitaba mi mirada, visiblemente incómoda. «Gracias por decírmelo. Hablaré con ella en casa». Mientras caminábamos al auto, intenté abordar el tema con cuidado. «¿Qué pasó, Sophie?». Ella se encogió de hombros. «No sé. Es raro escuchar que me llamen Emma, pero mamá dice que ese es mi nombre ahora, así que debería acostumbrarme». «Sofía, tú tienes el derecho de decidir cómo quieres que te llamen. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres». Ella asintió, pero no parecía completamente convencida. Sabía que la influencia de Paula seguía pesando mucho en su percepción de las cosas. Mientras tanto, Paula intensificaba sus esfuerzos para recuperar el control.
presentó un informe ante el tribunal alegando que yo estaba causando confusión emocional en los niños al tratar de revertir el cambio de nombres y que esto demostraba que no era apto para cuidarlos. Rodrigo me explicó que esto era una estrategia común en casos de custodia difíciles. Ella está tratando de hacerte parecer inestable ante el juez, pero tenemos las pruebas necesarias para refutarlo. Aún así, el daño ya estaba hecho. La próxima audiencia sería clave para definir el futuro de los niños, y yo sabía que necesitaba prepararme tanto emocional como legalmente. Sentía que estaba peleando esta batalla completamente solo, hasta que Gloria, mi hermana mayor, me llamó un día para ofrecerme su ayuda. Martín, no puedes cargar con todo esto tú solo. Déjame hablar con los niños. Tal vez pueda ayudarlos a entender las cosas desde otra perspectiva. Acepté su oferta, agradecido de tener a alguien más que los niños amaban y respetaban. Gloria se reunió con ellos en mi casa ese fin de semana y durante horas conversaron en la sala mientras yo esperaba ansioso en la cocina. Cuando terminaron, Gloria me llamó aparte. Están confundidos, Martín, pero también sienten mucho amor por ti. Lo que más necesitan ahora es que sigas siendo su roca, sin importar cuánto intente Paula interferir. Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero también reafirmaron la importancia de mantenerme fuerte por mis hijos. Unos días antes de la audiencia, recibí una llamada de la escuela. Paula había intentado recoger a los niños sin mi autorización, alegando que tenía derecho a llevárselos por un acuerdo verbal conmigo. Señor Gutiérrez, no permitimos que se los llevara, pero quería informarle porque parecía muy insistente, me dijo la secretaria. Esto cruzaba una línea que no podía ignorar. Paula no solo estaba manipulando a los niños emocionalmente, sino que ahora intentaba desestabilizar nuestra rutina diaria. Informé a Rodrigo de inmediato, quien decidió incluir este incidente como parte de nuestra defensa en la audiencia. A medida que la fecha del juicio se acercaba, sentí el peso de todo lo que estaba en juego. Esta no era solo una lucha por los nombres de mis hijos. Era una pelea por su estabilidad, su identidad y su derecho a ser felices sin estar atrapados en un conflicto interminable. Aunque el camino había sido agotador, sabía que no podía rendirme. Mis hijos merecían algo mejor, y estaba decidido a luchar con todo lo que tenía para dárselo. El día de la audiencia, el aire en el tribunal estaba cargado de tensión. Paula estaba sentada al otro lado de la sala, con una expresión de falsa serenidad. A su lado, su abogado, una mujer con un semblante impenetrable, hojeaba los documentos como si la victoria ya estuviera asegurada. Mis hijos no estaban presentes todavía, pero sabía que podrían ser llamados en cualquier momento para declarar. Esa posibilidad me ponía los nervios de punta, aunque Rodrigo me había asegurado que estaríamos preparados. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada severa, tomó asiento y pidió que comenzáramos. Este caso trata sobre la disputa por la custodia y el cambio de nombres de los menores Sofía y Andrés Gutiérrez, también conocidos legalmente como Emma y Mateo Rodríguez. Procedan con sus argumentos. El abogado de Paula fue el primero en hablar. Con un tono seguro y persuasivo presentó a Paula como una madre preocupada que solo buscaba el bienestar de sus hijos. Mi cliente tomó decisiones en un momento de necesidad para garantizar la estabilidad emocional de los menores. El señor Gutiérrez, aunque bien intencionado, ha desestabilizado a los niños con esta insistencia en revertir los cambios realizados. Paula, por su parte, fingió lágrimas mientras describía cómo había tenido que tomar decisiones difíciles por el bien de los niños. Solo quería protegerlos, su señoría. Martín siempre ha sido un buen padre, pero su incapacidad para aceptar cambios está afectando a nuestros hijos. Rodrigo tomó la palabra con firmeza. Su señoría, lo que hemos escuchado es una distorsión de los hechos. Mi cliente nunca estuvo ausente ni desestabilizó a los menores. Por el contrario, siempre ha sido un pilar en sus vidas, mientras la señora Rodríguez tomó decisiones sin su consentimiento, y en algunos casos utilizando documentos falsificados. Presentó las pruebas, las actas de nacimiento originales, las firmas falsificadas en los formularios de cambio de nombre y las evidencias de la manipulación emocional que Paula había ejercido sobre los niños. El juez frunció el ceño al examinar los documentos. ¿Puede explicar cómo estas firmas, que supuestamente son del señor Gutiérrez, no coinciden con las de otros documentos oficiales?, preguntó, dirigiéndose al abogado de Paula.
El abogado intentó desviar el tema, pero la evidencia era clara. El momento más difícil llegó cuando el juez pidió hablar con Sofía y Andrés. Ambos fueron llevados a una sala aparte para ser entrevistados en privado. Aunque no podía escuchar directamente lo que decían, la espera fue insoportable. Después de aproximadamente 40 minutos, el juez regresó a la sala. Su rostro era inescrutable, pero noté un cambio sutil en su tono. He escuchado las declaraciones de los menores y está claro que esta situación ha causado una gran confusión emocional. Sin embargo, también quedó evidente que ambos tienen un vínculo más fuerte con el señor Gutiérrez, quien ha estado presente de manera constante en sus vidas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Saber que mis hijos habían hablado con honestidad era un alivio, pero escuchar que estaban confundidos solo reforzó cuánto daño les había causado este conflicto. Rodrigo aprovechó el momento para rematar con un punto crucial. Su señoría, esto no se trata solo de los nombres. Se trata de proteger a los menores de un patrón de manipulación que pone en riesgo su estabilidad emocional. Solicitamos no solo que se revierta el cambio de nombres, sino que se restrinja la capacidad de la señora Rodríguez para tomar decisiones importantes sin el consentimiento de mi cliente. El juez asintió lentamente, revisando una vez más los documentos. La evidencia presentada es contundente. Está claro que el cambio de nombres fue realizado de manera fraudulenta y que la señora Rodríguez ha tomado decisiones unilaterales que no reflejan el mejor interés de los niños. Paula intentó interrumpir, pero el juez la silenciaron con un gesto firme. Ordeno que los nombres legales de los menores sean restablecidos a Sofía y Andrés Gutiérrez de inmediato. Además, se impone una restricción a la señora Rodríguez para evitar que realice cualquier cambio significativo sin la aprobación previa del tribunal. Paula se hundió en su silla, derrotada, mientras Rodrigo me dio una palmada en el hombro. Por primera vez en meses sentí que podía respirar, pero sabía que esta no era una victoria absoluta. Cuando salimos de la sala, vi a Sofía y Andrés esperando en el pasillo. Sofía me miró con una mezcla de alivio y timidez. ¿Ganaste, papá?, preguntó en un susurro. Ganamos, Sofía. Pero lo más importante es que ustedes están bien. Andrés se acercó y me abrazó, algo que no hacía desde hacía semanas. Quiero ser Andrés otra vez, papá. Esas palabras fueron todo lo que necesitaba para confirmar que, aunque la batalla había sido difícil, había valido la pena. Mientras caminábamos hacia el auto, sentí que finalmente habíamos cerrado un capítulo oscuro en nuestras vidas. Pero también sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso para reconstruir la confianza y la estabilidad de mis hijos. Estaba listo para enfrentarlo, con ellos a mi lado. Después del juicio, las cosas comenzaron a cambiar, aunque no de inmediato. El regreso a la normalidad fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos hacia adelante y ocasionales retrocesos. Sofía y Andrés aún estaban lidiando con las secuelas emocionales del conflicto, pero poco a poco comenzaron a mostrarse más relajados en casa. La primera noche después de la audiencia me senté con ellos en el sofá mientras veíamos una película. Fue Sofía quien rompió el silencio, apoyando su cabeza en mi hombro. Papá, gracias por no rendirte. Esa simple frase hizo que toda la lucha valiera la pena. Andrés, por su parte, todavía estaba procesando las cosas a su manera. Aunque no hablaba mucho del juicio, comenzó a dibujar de nuevo. Esta vez imágenes más felices. Nuestra familia jugando en el parque, los tres juntos comiendo pizza. Una de las primeras cosas que hice fue hablar con ellos sobre el significado de sus nombres. Les expliqué por qué era importante que tuvieran la libertad de decidir cómo querían ser llamados, y cómo esa decisión debía ser suya, no impuesta por nadie, ni siquiera por mí. ¿Podemos seguir siendo Sofía y Andrés?, preguntó Andrés, mirándome con cierta timidez. Por supuesto. Ustedes siempre serán Sofía y Andrés para mí, pero más importante, son lo que ustedes quieran ser. Ese momento marcó un punto de inflexión. Sentí que los lazos que Paula había intentado romper estaban volviéndose más fuertes. El juez había ordenado que Paula no podía tomar decisiones importantes sobre los niños sin mi consentimiento o el del tribunal. Aunque sabía que seguiría buscando formas de interferir, esta restricción me dio la seguridad de que sus acciones futuras estarían más controladas. Ella intentó acercarse a los niños varias veces después del juicio, pero me aseguré de supervisar esos encuentros de cerca.
Aunque nunca quise separarlos de su madre, también sabía que debía protegerlos de cualquier manipulación adicional. Esta experiencia me enseñó que ser padre no se trata solo de proveer, sino de luchar por el bienestar emocional y la estabilidad de los hijos. Aprendí a escuchar más, a entender sus miedos y preocupaciones y a mostrarles que siempre estaré ahí para ellos, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. También entendí que no podía hacerlo todo solo. El apoyo de personas como Gloria y Rodrigo fue crucial para superar esta batalla, y me hizo apreciar aún más la importancia de construir una red de apoyo sólida. Si algo puedo compartir con quienes enfrentan situaciones similares, es esto. Nunca subestimen el impacto que sus acciones tienen en sus hijos. Luchar por ellos, por su identidad y bienestar, es un acto de amor que deja huellas duraderas. Ahora, mientras Sofía y Andrés retoman sus rutinas y yo los acompaño en cada paso, siento que hemos encontrado una nueva fortaleza como familia. Puede que el camino no sea fácil, pero estoy seguro de que juntos podemos superar cualquier cosa. El cambio de nombres fue solo una parte de un problema más grande, pero la batalla que libramos nos ayudó a reencontrarnos y a reconstruir lo que casi perdimos. ¿Has enfrentado alguna situación donde tu relación con tus hijos estuvo en riesgo? ¿Cómo la superaste? Me encantaría escuchar tus experiencias y aprender de ellas.